importante, pero si le ponemos un poquito de distancia histórica Ujú. para ver si vamos caminando en la dirección correcta o no, y nos fijamos en el indicador que sea, 1990 a 2015, recién publicado por Coneval, 13% de las viviendas en 1990 no tenían acceso a electricidad, y al no tener acceso a electricidad no tenían acceso a ningún bien o servicio en el hogar. Hoy menos del 1% están pendientes de electrificar, tenemos que hacerlo. 1% sigue siendo inaceptable y sigue estando en la posibilidad del gobierno de atender ese rezago en cobertura, pero redujimos el rezago en un 93% en una generación. Hace apenas 20 años, en 1990, 1 de cada 5 mexicanos tenía piso de tierra en su hogar. Hoy el rezago en materia de piso de tierra pues también se ha batido a una cifra ya muy cercana a cero. Sí. Entonces, cuando le damos un poco de recorrido histórico a la evolución, vemos que sí nos falta mucho, que sigue habiendo rezago educativo, que sigue habiendo quien en México no tiene acceso a la salud, quien en México habita una vivienda a la que le falta calidad de espacio y servicios y que no hace 3 alimentos al día. Y por lo tanto tenemos que seguir trabajando alentados en una experiencia histórica que nos ha permitido una buena evolución. Quizá algo en este gobierno, en esta administración, se hizo algo que era muy necesario, porque antes era la Secretaría de Desarrollo Social entre muchas secretarías, ahora se le dio una calidad como de entidad globalizadora, vamos a decir. En ese esfuerzo, realmente se han ido más recursos hacia la política de desarrollo social, así cuando se involucran todas las secretarías. Fíjate que se han desplegado con un mayor sentido de integralidad. El presidente, cuando empieza la administración, reconoce que hay hambre y reconoce que hay una expresión especialmente lacerante de la pobreza, pues, que es el hambre. Y también reconoce que la única forma de superarlo es que trabajáramos coordinados. Sienta en la mesa a 19 dependencias y 90 programas y las instruye a que se desplieguen de forma coordinada. Hoy, a 3 años, sumamos a esas dependencias y esos programas a todos los espacios y los niveles de gobierno. El último estado en firmar la cruzada contra el hambre fue el estado de Sonora. Tuvimos que esperar a que llegara la gobernadora para poderlo hacer, y fue de las primeras que suscribió la estrategia de inclusión, que es justo la que permite, la que le da soporte a este despliegue que estamos haciendo coordinados. Pero si regresamos al evento de hoy, está la Secretaría de Desarrollo Social en Prospera, pero están las instancias educativas locales ayudándonos en el proceso de certificación. Poco podíamos avanzar si no lo hacíamos de manera coordinada. Y esa intuición y esa instrucción que da el presidente, que caminemos juntos, nos va a permitir que con los mismos recursos, porque en este entorno de dificultad presupuestal es difícil esperar más recursos, los usemos de mejor manera, los despleguemos de mejor forma y vayamos poco a poco enfrentando de manera más eficiente los retos que hoy la gente tiene para plenamente integrarse al desarrollo del país. Usted, no es ajeno, y claro que no, pues tiene a su paso 4 secretarías, ¿no? Tiene mucha experiencia. No es ajeno que hay un problema de credibilidad en las instancias de gobierno. Y en este sentido, pues obviamente es un esfuerzo comunicativo muy grande el que tienen que hacer. Hace poco usted estaba rechazando las cifras de un organismo de la CEPAL concretamente, ¿no? Pues el análisis que hizo, que nos puso como que no estábamos bien en la situación de combate a pobreza, etcétera, etcétera. Y ahí le preguntaría, ¿por qué creerle al gobierno mexicano y no a esos organismos internacionales? Mira, de hecho, en las cifras de Coneval, el reto en materia de inclusión era más grande que en las cifras de la CEPAL. Esto es, la CEPAL no nos estaba dibujando una fotografía de mayor pobreza, pero lo que uno quisiera en las mediciones es que las mediciones fueran útiles para derivar algún aprendizaje, para identificar alguna forma distinta de enfrentar un reto. Ya hay muchas métricas internacionales. El Banco Mundial y la ONU miden la pobreza con el $90, conforme a la cual hoy México tiene casi la mitad de la pobreza que tenía en el 2000 y la mitad del promedio de pobreza de Latinoamérica. Hay la forma como la mide, por ejemplo, la OECD, que básicamente identifica a la mediana de la población, se ubica a la mitad de esa mediana y ahí pone la línea de pobreza, conforme a la cual México tendría por construcción 22 millones de pobres.
que es la forma como la OSD la mide. Hay una métrica mucho más completa, que es la que tenemos nosotros, donde vemos el ingreso, vemos el acceso a derechos, y eso nos da un mapa de cómo tenemos que actuar y nos permite evaluar si lo estamos haciendo bien. El ejercicio que hace la CEPAL fija una canasta de consumo y la mantiene fija por 30 años. Pues hace 30 años consumíamos distinto, bueno, hace 30 años nos vestíamos diferente, nos peinábamos distinto, yo tenía pelo, entonces, sí, ese ya fue un cambio relevante. Y entonces querer aprender algo de una medición que tenía ese reto metodológico, pues era imposible. Entonces a veces cuando los estudios están mal hechos, pues hay que decirlos. Y en este caso el estudio de la CEPAL era un mal estudio del que no podíamos inferir ninguna conclusión, un estudio además que no hizo público su anexo metodológico, y un estudio que luego la propia CEPAL reconoce que tenía severas limitaciones y que ocupaba pues, volver a desarrollar una metodología que permitiera aportar elementos útiles a quienes usaran esa medición. Entonces, el rechazo nuestro no era por la fotografía de pobreza que arrojaba, que no era muy diferente de la que nosotros mismos teníamos, sino porque era un estudio mal hecho. O sea, era un traje muy viejo que no le quedaba a nadie, pues. Y que no te decía nada, que no tenías manera ya de arreglarlo, que no tenías al tiempo de verlo, no tenías manera de construir una estrategia distinta. La nuestra, por ejemplo, utiliza una canasta que se fijó en el 2008 y que habrá de volverse a actualizar en el 2018. Incluso una canasta que ya tiene 8 años de antigüedad ofrece retos, que en 8 años cambian los patrones de consumo, entre otras razones porque cambian los precios. Y si hoy queremos medir los umbrales de pobreza con una canasta que está desactualizada por 8 años, pues imagínate quererlos medir con una canasta que está desactualizada por 30. Pues esa ya no nos dice nada que sea relevante en términos de la política pública el día de hoy. Cuando menciona 30 años, le voy a confesar que eso es más o menos lo que tengo en este oficio. Entonces, he escuchado mucho desde siempre, muchos gobiernos que dicen estamos sentando las bases, y yo le diría que parece que seguimos sentados y otros países corren y nosotros seguimos sentados. Fíjate que cuando veo el país de fuera, que es una oportunidad que tenía uno desde la Cancillería, se apreciaba o se veía la forma como se veía el país, la forma como se sentía que el país había evolucionado, los retos y las potencialidades que tenía. Y de fuera se veía un país no solamente con futuro, sino con presente, un país que educaba a sus jóvenes, un país que desde la democracia se ponía de acuerdo para hacer transformaciones relevantes, un país que en medio de gran dificultad en la economía global crecía, un país que estaba generando empleos en un contexto en donde en el mundo no se veía un proceso de generación de empleos, y por lo tanto un país que debía ver su futuro con optimismo, pero también su presente con optimismo. Ciertamente un país que tiene retos, un país que tiene rezagos, pero un país que cuando se ve a la distancia ha hecho mucho por superarlos. Hoy de nuevo, en lo que venimos a hacer aquí a Sonora, era un esfuerzo en el que estamos empeñados para que la gente termine primaria y secundaria. Hace una generación, nuestro reto en el país era alfabetización. Entonces pasamos en una generación de que el reto fuera alfabetizar, a que el reto fuera que se terminara la secundaria para que se empezara la preparatoria, para que se continuara con la universidad. Ciertamente es importante que superemos el rezago educativo, pero cualitativamente es muy diferente el reto de quien tiene que alfabetizar a quien ya está preocupado por certificar los conocimientos de secundaria. Entonces, sí es cierto que se han venido haciendo esfuerzos y hay que reconocerlos. Nuestro programa más importante, el programa de Prospera, surge como oportunidades, se transforma en Progresa. Surge como Progresa, se transforma en oportunidades, hoy es Prospera, reconociendo su pasado, reconociendo lo que del programa era útil y relevante, pero haciéndole los ajustes para que permaneciera vigente. Y hoy eso hace que Prospera sea un programa mucho más integral, de mucho mayor alcance, con muchos más instrumentos para ayudar a resolver retos estructurales que el que teníamos antes. Pero eso es posible porque el que teníamos antes nos fue ayudando a superar rezagos.